vuelta, gente de Tu Piquete, bienvenidos una vez más al canal, aquí con el ruido de las calles cubanas. Y hoy les vengo a hablar de uno de los problemas sociales más grandes que existen en Cuba, y es las viviendas. Les voy a estar mostrando los diferentes tipos de viviendas que existen, cuáles son los problemas que tenemos nosotros con las viviendas, y bueno, que van a ver de todo aquí. Así que si les interesa esto, que ruede presentación. Ustedes dirán, bueno, Claudia, ¿por qué es uno de los problemas más graves que existen en Cuba? Bueno, les cuento rapidito. Primero, un cubano aquí es difícil que tenga casa propia, o sea, evidentemente son dueños de la casa en la que viven, pero ahí viven en un mismo lugar, viven por generaciones y generaciones y generaciones, y cuando uno crece, que se hace mayor de edad, en otros países se hace común que se retiren de la casa y se vayan a vivir solos. Pues aquí eso es bastante complicado porque no hay donde vivir y viven juntos con sus padres por la eternidad. Tienes hijos, te casas y sigues viviendo con tus padres, con los abuelos, con todas las personas que sean. Y se hace difícil el tema de alquilarse porque no hay alquileres, nunca han sido fáciles ni asequibles para los cubanos. De hecho, yo ahora mismo quisiera alquilarme porque quiero vivir sola, porque quiero estar cómoda en mi propio espacio y no puedo porque mi salario no me da para vivir alquilada. Es bastante difícil y bastante complicado ese tema. Eso va para otro video. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué los habaneros, sobre todo, caminamos mucho por la calle y no por la acera. Básicamente porque desde chiquitos hemos sufrido las caídas de edificios que han matado personas y pues ya se nos queda el miedo ese y literal no caminamos por la acera. Miren por qué. Miren, todas las personas caminando por la calle. ¿Ven? Porque puede caernos en cualquier momento un pedazo de balcón en la cabeza, básicamente. Los edificios aquí, muchos están en muy mal estado. Verán en las tomas que les he estado grabando, por eso es que tenemos muchas veces la costumbre de caminar por la calle en vez de por la acera, que es lo que ya les decía en la toma anterior. Y estos edificios que se han caído, han existido accidentes graves, señores, de edificios que se caen porque las personas no salen de esas viviendas, aunque se les esté cayendo encima, porque es que no tienen para dónde ir, tienen que quedarse ahí hasta que ocurra una desgracia. Y esas personas, cuando se le caen sus casas, o cuando un ciclón se las tumba, o cuando se caen porque ya están en muy mal estado y se caen, tienen que irse a vivir a un albergue. En un mismo lugar están viviendo muchas familias que ya no tienen casa, y luego en esos espacios construyen otras viviendas que le entregan a los militares o que le entregan a personas que llevan en las listas de que necesitan vivienda desde hace años luz, o simplemente lo convierten en parque esos terrenos, o lo convierten en centros de trabajo, o lo convierten en tiendas, o lo convierten en hoteles. Pero las viviendas nunca son entregadas otra vez a esas personas. Cuando te vas del país y no le dejas tu casa a nadie y te pasas una cierta cantidad de años sin venir, esa casa inmediatamente pasa a ser del Estado, así, del gobierno, y ese gobierno decide qué hacer con ella después. De hecho, rápido que olvidé decirlo, cuando tú quieres arreglar tu casa, quieres hacer algún tipo de cambio en la estética, quieres incluso pintarla, y son edificios que dan para avenidas principales, tienes que pedir un permiso tanto a los vecinos como al gobierno para poder hacer estos arreglos. Por eso es que digo que al final nunca vamos a tener una casa propia. Mira, por ejemplo, les voy a contar mi propia historia. En la casa que yo vivo, que es la casa de mi madre, está a nombre de mi madre, fue porque su abuela, que vivían su abuela, su mamá y ella en una misma casa, su abuela permutó una casa grandísima que tenía en El Vedado por 2 casas. En aquel momento, yo no sé si eso se podía hacer o no, pero bueno, yo supongo que sí, se hacía escondido, yo no sé. Permutó una casa en El Vedado por 2 casitas pequeñas, una que es donde vive mi mamá y otra para que fuera para mi abuela. Entonces ahora la casa es de mi mamá, pero yo vivo ahí con ella, o sea, yo no me puedo ir a vivir a otro lado. Y si yo un día me caso, tengo hijos o lo que sea, es para vivir ahí, porque no me puedo ir a vivir a otro lado, a no ser que el marido que tenga casa y me pueda ir con ellos, o que del cielo me caiga dinero y yo me pueda alquilar. Es complicado, pero bueno, esos son los problemas. Vamos a ver los tipos de viviendas que existen en Cuba, se las voy a estar poniendo por toma y les voy a estar explicando en voz en off, así que vamos con eso.
En Cuba existen diferentes tipos de viviendas. Una de las que más abundan, sobre todo en la ciudad, son los edificios. Muchos son de solo 2 o 3 plantas y algunos otros de muchas más. En el municipio de Alamar, en la provincia de La Habana, por ejemplo, podemos ver este tipo de edificios, a los que llamamos 20 plantas. También podemos observar muchas casas independientes, que eran antiguas mansiones y hoy muchas se encuentran en muy mal estado porque los familiares no han podido mantenerlas. Hay otras que se mantienen hermosas y otras que han pasado a ser centros de trabajos u oficinas del Estado. Estas casas se caracterizan por ser bastante grandes, de puntal alto y de arreglos antiguos. Otras de las viviendas que más abundan a lo largo del país son casas de madera o con techo de tejas. Son muchas las viviendas que son así en nuestra isla porque muchas veces no se tiene la economía suficiente para mejorar los materiales que las forman. Es abundante, sobre todo en la provincia de La Habana, los pasillos y solares, que son áreas estrechas que dentro tienen viviendas bien pequeñas a las que se le llaman cuartos, que solo tienen lo necesario, un bañito, que muchas veces ni lo tienen y tienen el baño público afuera para todas las viviendas, un pedacito que sirve para cocina y para cuarto. En zonas de campo abundan mucho las casitas humildes con bastante terreno, que generalmente las familias usan para tener sus propios huertos, fincas o crías de animales. Y estos son los tipos de viviendas que generalmente abundan a lo largo del país. Por supuesto, existen muchos tipos y elaborados de diferentes materiales. Incluso en una misma cuadra o en un mismo barrio podemos ver diferentes tipos de vivienda, diferentes tipos de edificios, de diferentes arquitecturas y así a lo largo de todo el país. Y ya vieron, estas son las viviendas en nuestro país, así es como vivimos los cubanos en las condiciones a veces que tenemos que vivir y convivir con nuestros familiares. Dime tú si eres cubano, cuando vivías aquí o ahora mismo, ¿en qué tipo de vivienda vives? Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.